Estamos estudiando el libro de Mateo, llamado también Le viven al feo, como Tatiajo. La última vez estudiamos de 8 del 5 al 12. Hoy vamos a estudiar el 13 porque no lo terminamos yo el pasado, o sea, el martes pasado. Así que vamos a empezar desde el verso 13, capítulo 8, verso 13 del libro Mateo, o Le viven al feo. Si usted tiene su Biblia ya, ábrala. Tiene Mishneh Mashiach, ábrala para que vaya leyendo conmigo. Baruch Hashem, bendito eterno, por la bendición que nos da estudio de Mishneh. Amén. Muy bien, el verso 13 está escrito. Entonces Yahshua dijo al centurión. ¿Se acuerdan que hemos venido estudiando que el centurión se acercó a Yahshua, que era un temeroso de Hashem, igual que Cornelio? En fin, todo eso lo hemos venido estudiando. Ahora viene Yahshua y le dice al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Realmente estamos estudiando Mateo bajo la perspectiva hebrea, bajo la perspectiva del pensamiento judío, no bajo la perspectiva griega. La perspectiva griega es totalmente diferente. Su enfoque interpretativo es totalmente diferente. Entonces, ahora vamos a estudiar. Dice que el siervo del centurión fue sanado por su emuná. O sea, fue sanado por la fe del centurión. Como leímos anteriormente en los textos anteriores, cuando Yahshua dijo, y de verdad que no he visto tanta fe en Israel como este centurión. Pero el fe, decíamos nosotros, es el que estudia Torah y vive en Torah, es un hombre de fe. Fe no es nada más así de que decir, yo tengo fe que todo me va a salir bien. No. Yo tengo la confianza que todo me va a salir bien porque yo creo y hago lo que Hashem dice que es fe. El que tiene fe tiene confianza. Alguien podría decir que son palabras similares, pero no. La confianza es creer en las promesas de Hashem y la fe es creer lo que Hashem me demanda a mí para que yo haga. Son totalmente dos cosas diferentes. Entonces el centurión era un hombre de fe. Y como era temeroso de Hashem, era un hombre que había estudiado Torah y vivía en Torah. Por eso Yahshua ve en este hombre a un hombre de fe, un hombre que creía en Hashem y hacía lo que Hashem dice. Algunos pueden decir, este está equivocado el que está dando la enseñanza. Pero según el libro de Hebreos capítulo 11, dice, la fe es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Pero solo ahí, si se queda solo ahí, la fe queda intangible. La fe queda en el aire, la fe queda en el limbo. Entonces, para entender ese texto, tenemos que seguir leyendo los textos que siguen, porque por la fe, no sé si tenemos ahí en mi celular, no sé, para que leer el texto de Hebreos capítulo 11, porque dice, y por la fe, dice, Abel presentó un mejor sacrificio que Caín. Creíamos en Hashem y actuó de acuerdo a la voluntad de Hashem. Porque por la fe, dice, Abraham dejó la tierra de Ur de los Caldeos. Entonces, ir a un lugar que él no conocía, le creyó a Hashem y actuó en base a lo que Hashem le decía. En términos más simplistas y en términos más sencillos, esto es fe. Entonces, aquí estamos en Hebreo capítulo 11, Baruch Hashem dice aquí, aquí voy a leer un poquito para que comprendamos, solo que aquí no me dio aquí Pablito bien el texto, sino que tengo que buscarlo. Vamos a ver, Hebreos 11 dice, la confianza es tener la certeza de lo que esperamos, esperando estar convencidos acerca de las cosas que no vemos. En la Reina Valera dice después la convicción de lo que se espera y la certeza que no se ve. Pero ahí esa fe queda intangible, o sea, queda en el limbo. Sí, siguiendo leyendo dice, por esto, dice, la escritura da testimonio del mérito de los ancianos de Israel.
Por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Hashem. Así lo que se ve no vino a existir de un fenómeno existente. 4 dice, por la fe Abel ofreció mayor sacrificio que Caín. Verso 5 dice, por la fe Hanoch fue arrebatado de esta vida sin ver la muerte, sin tener, él dice aquí, y el Eterno lo llevó y sin tener, porque sin fe es imposible agradar al Eterno. O sea, es imposible agradar al Eterno si no somos de fe. O sea, cuando yo creo en el Eterno y hago los mandamientos, lo voy a agradar. Pero si yo puedo decir soy de fe, pero no guardo los mandamientos, ni siquiera los conozco, no sigo leyes de Karut, no guardo las fiestas como cerdito, no soy un hombre de fe. Puede ser cualquier otra cosa, pero no un hombre de fe. Por la fe, dice Noah, después de recibir advertencia del cielo acerca de las cosas que todavía no se veían, fue lleno del temor al Eterno. Por la fe le creyó al Eterno que iba a haber un diluvio. Esa es fe. Fe es creerle al Eterno y hacer lo que el Eterno quiere que nosotros hagamos. Eso es fe. Porque si uno oye la palabra del Eterno y no la hace, no es de fe. O sea, no tiene fe. Y por lo tanto no tiene la confianza de que las promesas del Eterno son nuestras. Ok. Entonces una persona de fe, el cielo lo premia escuchando sus oraciones. Y este fue el caso de Yahshua, que aplicó la fe del centurión, porque el centurión actuó en fe y Yahshua sabía, perdón, que él era un temeroso de Hashem y que conocía las enseñanzas del judaísmo. Y actuando de esa manera, en otras palabras, el centurión lo que estaba haciendo era esperando el momento de su conversión, porque era un temeroso. Porque los temerosos, les decía la vez pasada, se sienten atraídos por el judaísmo. Y por eso eran temerosos, porque a través del estudio llegaban a comprender lo que es temer a Hashem. Recordémonos que tenemos 4 niveles de acercamiento al Eterno. El primer nivel les he enseñado yo que es el nivel del temor. El segundo nivel, el nivel del amor. El tercer nivel, el apego al Eterno. Y el cuarto nivel es la complacencia del Creador. Como está escrito en el libro de Mishlei, o sea, Proverbios 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Hashem. O sea, es el principio, es el comienzo de la sabiduría, es temer a Hashem. Pero después, lógicamente, cuando uno ya ha aprendido sabiduría de parte del cielo, cuando uno ya ha aprendido sabiduría, entonces ya conoce uno al Eterno, llega a amar a Hashem. Y cuando uno llega a amar a Hashem y empieza a deleitarse con él, con la Shekinah, llega a querer apegarse cada vez más al Eterno. Y cuando uno ya está pegado al Eterno, uno ya, la vida de uno es en complacencia a él. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Hashem, desde el principio de la sabiduría. Los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. Los insensatos, los que no razonan, los que no piensan, los que son religiosos, en otras palabras, desprecian la sabiduría y la enseñanza. La vez pasada yo les decía, cuando yo fui director de una escuela de teología, lógica, y yo enseñaba también. Realmente lo que se enseñaba ahí era que no había que estudiar mucho porque la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica. Es un texto que también lo tenía yo de cabeza, igual como lo tienen todos. Sí, es que la mucha letra mata se refería al legalismo judío, no a la Torá ni a la Torá moral. Pero uno andaba más perdido en el limbo, ¿sí? Ok. Entonces el principio es porque aquí se empieza, y se empieza con temer a Hashem, y después viene el amor, después viene el apego, y por último viene la complacencia a Hashem. Y Yahshua miraba en el centurión que era temeroso de él,
porque él era un hombre de fe, como él dijo, yo hasta aquí no he visto en Israel un hombre de tanta fe como el centurión. O sea, un hombre que ha creído y ha hecho la voluntad de Hashem. Baruch Hashem, Yahshua entonces le dijo al centurión, ve, y como has creído te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora. ¿Qué le dijo Yahshua? Como tú has creído, te sea hecho. ¿Y qué era lo que ha creído él? Ahora desenmadejemos la madeja. ¿Qué era lo que creyó el centurión? Creyó en la Torá, creyó en las enseñanzas de Yahshua, porque Yahshua venía enseñando Torá, y él creía en las enseñanzas de Yahshua. Por lo tanto, entonces, la fe, si es creer y hacer la voluntad de Hashem, trae la respuesta del cielo, porque un hombre tiene que ser un hombre de fe. En una oportunidad los discípulos le dijeron a Yahshua, aumentanos la fe. ¿Qué quisieron decir? Aumentanos el que comprendamos tus enseñanzas y que vivamos de acuerdo a lo que tú vienes a enseñar. Eso es algo que debemos de comprender. Por eso en una oportunidad Yahshua les dice, reciban Ruach HaKodesh, o sea, reciban la enseñanza, reciban la inspiración para que ustedes comprendan. Bien, entonces Hashem sabe lo mejor para nosotros. Porque él, a pesar de que un hombre de fe, al momento de orar, el cielo le oye su oración. Pero él siempre nos va a escuchar. Hashem siempre nos va a escuchar. Solo que a veces nos dice no. Y nos dice no por nuestro bien, aunque no lo entendamos, aunque no lo comprendamos. Pero yo quiero algo, le digo a Abacadosh, yo quiero esto, yo quiero el otro. Entonces Abacadosh me dice no. Me contesta, me escucha, pero me dice no, porque sabe que lo que él quiere es guardarme. Él quiere guardar mi alma, él quiere guardarme para que yo me mantenga cada vez más apegándome y complaciéndolo a él. En el libro de Jacob, o sea, el mal llamado Santiago, en el capítulo 5, verso 15, está escrito, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Otra vez, Jabrín y Karim, aquí muchos se quedan en el limbo solo de una frase del texto, porque dice, porque la oración de fe sanará al enfermo. Ya vieron, oremos por el enfermo que va a ser sanado. No, no es solo así. Ahorita le explico. Entonces, cualquier persona puede pensar que la fe sola sana al enfermo. Solo con que tenga fe lo va a sanar. Ya expliqué que fe es creerle a Hashem y hacer lo que Hashem dice. Sin embargo, si nosotros vemos el texto literal, está escrito, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pero primero dice que la oración de fe sanará al enfermo, y Hashem lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Si tomamos el texto en su literalidad, como lo escribieron los traductores, nos vamos a dar cuenta que aquí hay una forma de pensamiento que puede llevar a la gente a pensar de una manera equivocada. Les voy a explicar por qué. Preguntémonos, interpretando de manera literal el texto. Aquí podemos asumir que la oración de fe va a sanar al enfermo. Y por eso les digo, muchos pueden decir, oremos por el enfermo que sane. No es solamente así. Si dejamos solo allí el texto, estaríamos contradiciendo la Torá. Ahí nos vamos a poner en contra de la Torá, porque yo ya le expliqué que es fe. Fe es creerle a Hashem y hacer lo que Hashem dice. ¿Sí? Entonces, si la gente solo viene a decir, sana, que tú debes de ser sanado, que la oración, Padre, sana a este hombre enfermo y lo sana, esta persona está en un error, no es así. Ahorita lo voy a explicar. Entonces, veamos qué es una enfermedad. Una enfermedad es el resultado de transgresiones a los mandamientos. Si, por ejemplo, yo como mal,
me voy a enfermar del estómago. Si yo no sigo las leyes del Karut, o sea, las leyes de alimentación kosher que se enseñan al pueblo, me voy a enfermar del estómago. Entonces, si yo no sigo los mandamientos, voy a tener el efecto de esa causa de mi transgresión. Entonces, una enfermedad es causa y efecto. Por lo tanto, si leemos el texto invirtiéndolo, es decir, vamos a ver el texto invirtiéndolo, ahí estamos encajando con nuestra Torá. Veámoslo. Si el enfermo hubiere cometido pecado, le será perdonado el pecado y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Cómo? Mire, invirtiendo el texto. Si el enfermo hubiere cometido, no estoy quitando palabras, si el enfermo hubiere cometido pecado, los pecados le serán perdonados y la oración de fe sanará al enfermo. Aquí estamos en Torá, ahí sí encajamos bien con la Torá, porque para que una persona enferma sea sanado, hay dos formas por las cuales puede ser sanado. La primera es porque él se arrepiente, él hace teshuvá. Teshuvá es volverse a Hashem. Si una persona está enferma, los pecados le van a ser perdonados, pero solo porque está enfermo, no, porque va a hacer teshuvá, se va a arrepentir. Abacadosh, perdóname, quizá cometí un pecado involuntario, pero ahora perdóname, hace teshuvá, se vuelve a Hashem y le pide perdón a Hashem por sus transgresiones. Si sus transgresiones son involuntarias y no sabe si pecó, entonces al momento de pedir perdón y volverse en arrepentimiento al cielo, el cielo va a decretar sanidad. Y entonces, como ya se arrepintió, viene la oración de fe, sanará al enfermo. Entonces, Abacadosh, el enfermo ya se arrepintió, ya hizo su teshuvá. Entonces, ahora te pedimos sanidad, porque por eso dice la oración, porque el enfermo, si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Y la oración de fe sanará al enfermo. Ahora sí, cabal, encajamos con la Torá. Si tomamos el texto como está escrito ahí, no encajamos con la Torá, porque decimos primero, porque la oración de fe va a sanar al enfermo. Solo así, no. Tiene que arrepentirse, tiene que hacer teshuvá para que sus pecados le sean perdonados, y entonces la oración de fe va a sanar al enfermo. La otra manera es que sí, que la enfermedad en sí es la forma de expiar. O sea, si yo he cometido un pecado, pero no me he dado cuenta que he cometido, o sea, un pecado involuntario, entonces viene una enfermedad a mi cuerpo físico, ¿sí? Para que de esa manera yo sea sanado. Por medio del sufrimiento de la enfermedad, yo expío mi alma. Es la forma de expiar. Por lo tanto, entonces, el Eterno nos va a sanar por medio de la medicina convencional. No hay necesidad que oren por mí, ¿sí? Porque entonces hay dos formas. La primera, la teshuvá, que el cielo decrete mi sanidad. La segunda es que yo no sé si pequé, viene una enfermedad, y entonces viene la medicina convencional. Usted dice, ay, me duele la cabeza. El sufrimiento, dolor de cabeza, está usted expiando y sanando su alma. Pero como usted no sabe si qué pecado cometió, un mal pensamiento, qué sé yo, entonces viene usted y se toma ¿un qué? Una pastilla. Una pastilla se la toma para el dolor de cabeza y el dolor de cabeza se quita. Entonces, ¿por qué? Porque Hashem usa la medicina convencional para sanarnos también. No es la medicina quien nos sana, siempre es Hashem quien nos sana. Uno por medio de la teshuvá u otro por medio de la medicina convencional. Pero el sufrimiento de la enfermedad es la expiación al pecado cometido. Yo sé, ¿verdad?, que hay veces que uno se toma una pastilla y se le quita el dolor de cabeza, pero hay veces que no hay que tomar más pastillas. ¿Por qué? Porque Hashem espera el momento que expiemos para que la pastilla o la medicina haga su efecto. Entonces, si comprendemos este principio de Torah y de Cábala,
Porque aquí estoy hablando de Torah y estoy hablando de Cábala. Entonces, lógicamente, vamos a comprender de mejor manera el texto. La oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados, ¿sí? Porque él hizo teshuvá, él se arrepintió. Entonces vamos a orar para que ya expíe, para que no siga sufriendo con la enfermedad. Eso es fe. Y viene Yahshua, viene enseñando después de que el centurión se acerca a él, porque el centurión era un hombre de fe. Sí, Baruch Hashem. Alguien podría decir, pero si el criado sanó cuando el centurión le pidió, entonces el centurión, el criado no tuvo que haber confesado falta o haberse arrepentido porque fue por medio del centurión de que el otro sanó. Ok, pero Yahshua conocía el corazón del hombre, Yahshua conocía las circunstancias. Yahshua sabía que en ese instante, cuando le dice al centurión, como creíste que sea hecho, Yahshua ya sabía que el criado ya había expiado por medio del sufrimiento en cualquier pecado cometido. Baruch Hashem. Cualquier cosa, pregúntenme, llámenme, escríbanme. Y aún los que están en Face, que escuchan la enseñanza, tienen alguna duda, pues con gusto escríbanme y con la ayuda del Eterno e inspiración de Ruach HaKodesh, trataré la manera de responderles. Así que espero en el Eterno que hayamos comprendido un poquito la enseñanza y que yo me haya podido dar a entender. Así que Shalom Alejem, Gabriel y Karim, Shalom Alejem.